¿Sabías que en la Biblia existe una historia tan impactante que cambió el curso de la humanidad para siempre? Es la historia de un hijo rechazado, abandonado en el desierto para morir, pero que Dios convirtió en padre de millones. Te voy a contar algo que te va a sorprender. Este hijo rechazado se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia mundial. Su nombre era Ismael, y lo que le sucedió desafía todo lo que creemos sobre el abandono, el rechazo y los planes de Dios. Imagínate ser expulsado de tu hogar a los 17 años, caminando hacia el desierto con tu madre, sin agua, sin comida, esperando la muerte. Pero eso no fue el final de su historia, fue apenas el comienzo de algo extraordinario. En los próximos minutos, vas a descubrir cómo una decisión desesperada de una mujer estéril creó un conflicto familiar que perdura hasta el día de hoy. Vas a presenciar encuentros sobrenaturales en el desierto, milagros de supervivencia y una promesa divina que se cumplió de manera asombrosa. Pero, sobre todo, vas a entender por qué la historia de Ismael es exactamente lo que tu alma necesita escuchar hoy. Prepárate para una revelación que cambiará tu perspectiva sobre el rechazo, el abandono y los propósitos divinos. Esta es la historia más impactante que jamás hayas escuchado. Para entender la magnitud de esta historia, debemos comenzar donde todo se originó, con Abraham y Sara, una pareja que había esperado un hijo durante décadas. Cuando Abraham tenía 86 años y Sara 76, habían vivido una vida entera de esperanza postergada. Imagínate despertar cada mañana durante años, preguntándote si ese sería el día en que Dios cumpliría su promesa. Dios le había dicho a Abraham: «Haré de ti una nación grande». Pero ¿cómo podía convertirse en padre de una nación sin tener ni siquiera un hijo? Cada mes que pasaba, cada año que transcurría, la promesa parecía más imposible. Sara cargaba no solo con el dolor de la infertilidad, sino con la vergüenza social de ser vista como una mujer maldita por los dioses. En aquella cultura, no tener hijos era más que una tragedia personal. Era una marca de fracaso que te seguía a donde quiera que fueras. Las mujeres susurraban a sus espaldas. Los hombres miraban a Abraham con lástima. Pero lo que ellos no sabían era que Dios estaba preparando algo que sobrepasaría todas sus expectativas. La desesperación de Sara estaba a punto de llevarla a tomar la decisión más consecuente de su vida. Una decisión que afectaría a generaciones enteras. Y lo que viene después va a dejarte sin palabras. Cuando el dolor se vuelve insoportable, los seres humanos buscamos nuestras propias soluciones. Y Sara, después de décadas de espera, estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría la historia del mundo. Según las costumbres de la época, decidió entregarle a Abraham su sierva egipcia, Agar, como concubina. Tal vez por medio de ella podré tener familia, pensó Sara. Era una práctica común en aquella cultura, pero no era el plan original de Dios. ¿Te has preguntado cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Cuando Dios parece tardar, tomamos el control y creamos nuestras propias soluciones. Agar era una mujer joven, posiblemente hermosa, que se convirtió en un peón en el plan desesperado de Sara. La ironía era devastadora. La mujer que había esperado tanto tiempo por un hijo, ahora entregaba a otra mujer para que llevara el hijo de su esposo. Pero lo que Sara no sabía era que esta decisión crearía un conflicto que duraría milenios. La ceremonia fue formal, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Abraham aceptó, pero su corazón estaba dividido. Agar obedeció, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y lo que sucedió después desató una cadena de eventos que nadie pudo haber predicho. Lo que parecía ser una solución se convirtió inmediatamente en el origen de un conflicto que exploraría lo más profundo de la naturaleza humana. Agar concibió rápidamente, y algo transformó completamente su actitud hacia Sara. La Biblia nos dice que, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Puedes imaginar la complejidad emocional de esta situación? Agar, que había sido solo una sierva, ahora llevaba en su vientre el hijo del patriarca, algo que Sara no había logrado en décadas. El orgullo humano se manifestó de manera brutal.
La que había sido menospreciada ahora tenía razones para sentirse superior. Pero Sara experimentó algo aún más devastador. Había sido su propia idea, pero ahora veía cómo otra mujer, más joven y fértil, lograba instantáneamente lo que ella había anhelado durante toda su vida. La envidia, los celos y el resentimiento comenzaron a crecer como una semilla venenosa que contaminaría todo el ambiente familiar. La casa de Abraham se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada mirada, cada palabra, cada gesto estaba cargado de tensión. Agar caminaba con orgullo, Sara ardía de celos, y Abraham se encontraba en el medio de una guerra que él no había provocado, pero que tendría que enfrentar. La tensión familiar llegó a un punto de quiebre cuando Sara, consumida por los celos, comenzó a maltratar a Agar de manera despiadada. La joven embarazada, que había experimentado un momento de orgullo, ahora enfrentaba una humillación constante y cruel. Finalmente, no pudo soportarlo más y huyó al desierto, prefiriendo enfrentar la muerte antes que continuar siendo torturada. Pero aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado. En el momento más oscuro de su vida, cuando Agar caminaba sola hacia la muerte en el desierto, algo sobrenatural sucedió. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua y le hizo una pregunta que cambiaría todo. Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Era una pregunta que la invitaba a reflexionar sobre su situación, pero también revelaba algo asombroso. Dios conocía su nombre, conocía su historia, conocía su dolor. No era solo una sierva anónima para él, era una mujer valiosa con un propósito específico. Y lo que el ángel le dijo después va a impactarte. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. La mujer que había sido rechazada y humillada estaba recibiendo una promesa que rivalizaba con la que había recibido Abraham. Espera, antes de continuar con esta revelación que va a cambiar tu perspectiva, quiero pedirte algo. Si esta historia te está impactando tanto como a mí, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, y dale me gusta. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias transformadoras. El encuentro divino transformó completamente a Agar. Regresó al campamento ya no como una sierva humillada, sino como una mujer que había tenido un encuentro personal con Dios. El ángel le había dicho que su hijo se llamaría Ismael, que significa Dios escucha, porque el Señor había oído su aflicción. Cuando nació Ismael, Abraham tenía 86 años y recibió a su hijo con una alegría indescriptible. Durante los primeros años, Ismael fue el heredero aparente, el niño que llenaba de risas el campamento y que representaba el cumplimiento de la promesa divina. Abraham lo amaba profundamente, y el niño crecía fuerte y saludable bajo el cuidado de sus padres. Pero la calma era engañosa. Aunque la tensión había disminuido temporalmente, el resentimiento de Sara hacia Agar seguía latente, como un volcán que aparenta estar dormido, pero que en realidad está acumulando presión para una erupción devastadora. Durante 14 años, Ismael vivió como el hijo único de Abraham, disfrutando del amor paternal y creciendo con la seguridad de ser el heredero de todas las promesas. No sabía que Dios tenía otros planes que incluían otro hijo que cambiaría completamente su destino. Lo que estaba a punto de suceder iba a probar la fe de Abraham de una manera que jamás había imaginado, y pondría a prueba el amor entre dos hermanos de una forma que marcaría la historia para siempre. Pero Dios no había terminado con su plan original. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, sucedió lo que todos consideraban imposible. Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. El nombre Isaac significa risa, porque Sara había reído cuando los ángeles le anunciaron que tendría un hijo en su vejez extrema. La llegada de Isaac cambió instantáneamente toda la dinámica familiar. De repente, ya no era Ismael el único hijo de Abraham. Ahora había otro, y este venía con la etiqueta de hijo de la promesa. La tensión que había existido entre Sara y Agar no solo regresó, sino que se multiplicó exponencialmente.
Ismael, que había crecido durante 14 años como el centro de atención, ahora tenía que compartir el amor de su padre con un medio hermano. Pero no era solo cualquier hermano. Era el hermano que todos celebraban como el milagro, el elegido, el prometido. ¿Puedes imaginar la confusión y los celos que comenzaron a crecer en el corazón de un adolescente? La casa de Abraham se convirtió en un polvorín emocional. Cada celebración de Isaac se sentía como un menosprecio hacia Ismael. Cada sonrisa dirigida al bebé milagroso parecía una sonrisa menos para el hijo mayor. Y Sara, que ahora tenía lo que siempre había deseado, comenzó a ver a Ismael ya no como un recordatorio de su propia solución, sino como una amenaza al futuro de su hijo. Los años pasaron, e Isaac creció hasta el momento del destete, que en aquella época era motivo de gran celebración. Abraham organizó una fiesta espectacular para conmemorar este hito en la vida de su hijo milagroso. Toda la atención, toda la alegría, todos los regalos eran para Isaac. Y en ese momento de celebración máxima, algo sucedió que cambiaría el destino de Ismael para siempre. La Biblia nos dice que Sara vio a Ismael burlándose de Isaac durante la celebración. No era una broma inocente entre hermanos. Era una humillación deliberada cargada de resentimiento acumulado. Ismael, ahora un joven de 17 años, había llegado a su límite emocional. Ver a su medio hermano ser celebrado como el hijo especial, mientras él se convertía en una sombra del pasado, era más de lo que podía soportar. Su burla no fue solo hacia Isaac. Fue un grito desesperado de un corazón herido que decía, ¿y yo qué? ¿Acaso no soy también hijo de Abraham? ¿No tengo yo también valor? Pero Sara no vio el dolor detrás de la burla, solo vio la amenaza. En ese momento, todos los años de tensión, celos y resentimiento explotaron como una bomba emocional. Lo que había comenzado como su propia solución desesperada, ahora se había convertido en su peor pesadilla. Había dos herederos en la misma casa, y solo podía haber uno. Las palabras de Sara cayeron como una sentencia de muerte sobre el corazón de Abraham. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. No había espacio para la negociación. No había lugar para la compasión. Su decisión era final, irrevocable, devastadora. Abraham se desplomó emocionalmente. Ismael no era solo el hijo de la sierva, era su hijo, el niño que había criado durante 17 años, el joven que había llenado su vida de alegría cuando pensaba que nunca sería padre. La petición de Sara le desgarraba el alma de una manera que las palabras no pueden expresar. ¿Cómo podía echar a su propio hijo al desierto? ¿Cómo podía mirar a los ojos a Ismael y decirle, ya no eres mi hijo, ya no perteneces a esta familia? ¿Cómo podía abandonar a Agar, que había sido leal a su casa durante tantos años? Pero entonces Dios habló a Abraham en medio de su agonía. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Era una de las órdenes más difíciles que Abraham había recibido jamás, pero tenía que confiar en que Dios tenía un plan que él no podía ver. La obediencia a Dios a veces requiere decisiones que destrozan nuestro corazón humano, pero que forman parte de un propósito divino más grande que nuestra comprensión. Al amanecer siguiente, Abraham se levantó con el corazón completamente destrozado. Con manos temblorosas, tomó pan y un odre de agua, se lo entregó a Agar y realizó la acción más dolorosa de su vida: despedir a su hijo. La separación fue devastadora. Ismael, confundido y herido, no entendía completamente por qué estaba siendo expulsado de la única familia que había conocido. Agar e Ismael se fueron y comenzaron a vagar sin rumbo por el desierto de Beerseba. El sol implacable, la arena ardiente, la sed creciente, todo se confabulaba contra ellos. El agua se les terminó rápidamente y la deshidratación comenzó a hacer estragos en sus cuerpos. Ismael, que había crecido fuerte y saludable, ahora se desvanecía lentamente. Agar, viendo que su hijo estaba muriendo,
lo puso debajo de un arbusto y se alejó, como a un tiro de arco. No podía soportar ver morir al hijo que había criado durante 17 años, el hijo que había sido tanto una bendición como una maldición en su vida. Allí, en la soledad absoluta del desierto, Agar alzó su voz y lloró como nunca antes había llorado. Era el llanto de una madre que ve morir a su hijo, el llanto de una mujer que había perdido todo, el llanto de alguien que había tocado fondo y no veía ninguna salida. Pero lo que estaba a punto de suceder iba a demostrar que cuando los humanos llegan al final de sus fuerzas, Dios apenas está comenzando a actuar. En el momento más oscuro, cuando la muerte parecía inevitable, Dios intervino de manera sobrenatural. El ángel del Señor llamó a Agar desde el cielo con una voz que cortó el silencio del desierto. «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está». Era la segunda vez que Dios se encontraba con Agar en el desierto, y nuevamente llegaba en el momento de mayor desesperación. Pero esta vez, la promesa era aún más específica. «Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una nación grande». Entonces sucedió el milagro. Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio lo que antes no había visto, una fuente de agua cristalina brotando de la tierra árida. Corrió desesperadamente, llenó el odre, y dio de beber a Ismael. El agua no solo les salvó la vida, les devolvió la esperanza. Ismael no solo sobrevivió, comenzó a prosperar de manera extraordinaria. Dios estaba con él mientras crecía, convirtiéndolo en un experto arquero y un líder natural. Su madre le consiguió una esposa de Egipto y comenzó a establecer su propia familia en el desierto de Parán. El muchacho que había sido rechazado por su familia terrenal había sido adoptado por su Padre Celestial. El hijo que había sido expulsado del campamento de Abraham estaba siendo preparado para convertirse en el fundador de una gran nación. La promesa de Dios se cumplió de manera asombrosa. Ismael creció y se convirtió en el padre de 12 príncipes, estableciendo una nación que perduraría a través de los siglos. Su descendencia se multiplicó y se extendió por toda la región, cumpliendo exactamente lo que Dios había prometido. La vida de Ismael nos enseña verdades que transforman nuestra perspectiva sobre el rechazo y el propósito divino. Que el rechazo humano no anula el destino divino. Que cuando las puertas se cierran en la tierra, las ventanas se abren en el cielo. Que Dios nunca abandona a sus hijos, especialmente cuando se sienten más solos. Su historia trasciende el tiempo y llega hasta tu vida hoy. Si te sientes rechazado, abandonado, o como si tu historia hubiera terminado, la vida de Ismael te declara algo poderoso. Tu historia apenas está comenzando. La historia de Ismael no es solo una narración antigua, sino un recordatorio poderoso de que incluso cuando otros nos rechazan, Dios no se olvida de nosotros. Él ve, escucha y cumple sus promesas, aún en el desierto más profundo. ¿Alguna vez te has sentido desplazado, ignorado o fuera de lugar como Ismael? Recuerda que Dios también tiene un propósito para ti. Te invito a que medites en cómo Dios ha intervenido en tu vida, incluso en medio de la adversidad. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para más relatos como este. Dale like al video si quieres que más personas conozcan esta historia, y compártelo con alguien que necesite escuchar que Dios no abandona a nadie. Cada semana compartimos historias bíblicas profundas, inspiradoras y con enseñanzas actuales. No te pierdas nuestro próximo episodio. Que el Dios que vio a Ismael en el desierto te vea hoy a ti donde estés, te bendiga y te guíe en cada paso. Hasta la próxima, y que la paz del Señor te acompañe.